Valorar la existencia de un método que nos permita intervenir de mejor manera en el proceso de lectura y de escritura es realmente un reto. Hay una gran cantidad de métodos y de técnicas que circulan por todos lados, algunos con nombres más familiares y otros con nombres un tanto rebuscados. Pero, ¿qué es lo que debemos considerar con respecto al método que vamos a emplear en la intervención del lenguaje escrito? Primero, tenemos que saber que hay veces que tenemos posibilidad de elegir el método que emplearemos, pero en otras ocasiones este depende de la institución a la que pertenecemos o incluso de la perspectiva en la que se inscribe la alfabetización en nuestro país. Por lo tanto, es muy importante de cualquier método, sea el que sea que estemos utilizando, valorar cuál es la perspectiva desde la cual parte. ¿Está tomando como prioridad los aspectos figurativos del lenguaje escrito, como la caligrafía, como el empleo ortográfico de mayúsculas y minúsculas, o está considerando el aspecto constructivo, la reflexión sobre el lenguaje escrito, la producción libre y espontánea de este, la revisión, la relectura? ¿Qué es lo que está considerando ese método que estoy empleando? Y siempre será el mejor aquel en el que se consideren la multiplicidad de aspectos que se relacionan con la escritura, en el que se pueda ver escrituras auténticas, en el que se puedan reconocer aspectos culturales propios de mi país, de mi geografía, propios de la cultura en la que están inmersos mis niños. Aspectos que, si bien tenga que ver con la figuración, con la forma de las letras, estos no sean elementales, pues esto se trata de una habilidad motriz, de una habilidad visoperceptiva que se puede superar con otras formas, por ejemplo, dibujando o, por ejemplo, haciendo otras actividades que no necesariamente estén involucradas con la escritura. También hay que considerar que hayan aspectos propios que permitan a los niños socializar eso que están escribiendo y no solo socializarlo, sino reflexionarlo y replantearse sus propias escrituras. Así, el mejor método será en el que se planteen a los niños conflictos cognitivos, situaciones en las que duden sobre sus propios usos y sobre sus propios conocimientos sobre el sistema de escritura. La duda ayuda a reconstruir y a replantear eso que yo ya creía haber sabido en situaciones nuevas que nos permiten avanzar de un paso a otro, de un periodo a otro, que nos permiten lograr cada vez más con respecto al sistema y entonces perfeccionar eso que yo ya sabía. Pero, ¿cómo plantear una situación en la que haya un conflicto cognitivo? Para poder hacerlo es importante saber qué es lo que ya pueden hacer mis niños con el lenguaje escrito, qué es lo que saben sobre él. Y a partir de eso, empezar a crear esta situación. Un ejemplo rápido, podemos tomarlo a partir de justamente los nombres de los integrantes de la familia. Una actividad puede constituirse a partir de escribir una lista de los nombres de las personas que viven en tu casa. Y una vez concluida esa lista, solicitar que la ordene. Pedirle que ordene esos nombres del más grande al más pequeño y ver qué pasa. Pueden pasar varias cosas. Puede ser que los niños los organicen por el número de letras. El más pequeño, el que sigue, el más grande. Puede ser que los organicen de acuerdo al tamaño de las personas que están en su casa. El más chaparrito, el que sigue, el más alto. Las posibilidades son variadas y lo importante no es el resultado de la actividad, sino cómo llegaron a esa decisión y cómo pueden compartirla con las decisiones de los demás. En ese mismo sentido, otra actividad puede ser clasificar los nombres, las palabras en si son grandes o pequeñas, pero tomando en contraposición dos tipos de factores: el número de letras y el referente al que se señala con esa palabra.
y preguntar, ¿qué palabra creen que sea más grande? ¿Oso o mariposa? Y ver qué pasa. Ver si oso es elegida como palabra más grande, porque a la palabra se le atribuyeron las características del referente al que señala, y mariposa en esa posición es la más pequeña por ser más pequeña que el oso, o si realmente hubo un análisis sobre cómo está compuesta esta palabra. Y entonces, escribirla y hacer este trabajo de reflexión con ellos.